¿Cuántas series o libros recuerdas de futuros catastróficos? ¿Y cuántas de un mañana en el que te apetezca vivir? Para cambiar el futuro, necesitamos imaginarlo y contarlo. Hemos juntado a escritoras, cineastas y creadoras de historias para que nos cuenten cómo hacerlo. Esto es Ecotopías. Hay una necesidad de imaginar futuros, porque si no somos capaces de imaginar el futuro al que queremos dirigirnos, es muy difícil que transformemos el presente. Entonces, desde esa premisa, una de las experiencias que estamos queriendo hacer es invitar, por un lado, a personas que crean presentes, que esos presentes que decimos que son esas gotitas que podrían representar cómo podrían ser esos futuros, pero que muchas veces caemos en, nada, es irrealizable, es anecdótico, eso no puede ser extrapolable a toda la sociedad, ¿no? Pero sin embargo son experiencias tremendamente valiosas, ¿no? Y queremos que dialoguen con personas que lo que se dedican es a ficcionar, a narrar, a contar historias, a imaginar historias, ¿no? Y que no tienen por qué ser futuros ecotópicos, no es simplemente imaginar. Entonces, ¿qué pasa si combinamos, ante la ausencia y la carencia que tenemos de esos futuros ecotópicos y la avalancha que hay de distopías, vamos a ver si combinando a quienes crean presentes y quienes imaginan futuros, nos salen las claves que nos ayuden a todas a pensar en cuáles son nuestros futuros, ¿no? A unas las pueden ayudar a escalar sus presentes con claves de generación de historias, y a otras, a lo mejor, a que sus historias incorporen parte de estas realidades presentes que nos pueden iluminar futuros distintos, ¿no? Entonces, por eso, bueno, antes agradecer a... Cuando lo hablábamos al principio y en el fondo, donde estamos y donde se ubica este primer diálogo del ciclo que vamos a hacer, no deja de ser, o sea, el Teatro del Barrio, agradecer al Teatro del Barrio, no deja de ser unas experiencias que hoy diríamos, pero esto, la cultura de todo el país o de todo el Estado no podría ser como el Teatro del Barrio, ¿no? Bueno, ¿y por qué no? O sea, que esto hace 15 años no hablábamos de tener un teatro en el centro de Madrid que nos permitiera albergar un evento como este, ¿no? Entonces, bueno, pues que como que es muy paradigmático y agradecerlo, ¿no? Desde ahí al teatro que nos acoja. Y en esa línea, pues yo voy a hacer una presentación súper breve y luego ya entramos en un diálogo, ¿no? Voy a hacer una presentación casi de nombre y apellidos para que ellas se presenten por sí mismas, ¿no? Pero en estas creadoras de presentes, pues tenemos a Carla. Tenemos además como una combinación de países, porque tenemos por un lado a una representación argentina, pero argentina canadiense, hablábamos justo en el previo, y tenemos también a Carlos, que también está como entre dos lugares, ¿no? Porque viniendo de Barcelona, él está ahora mismo ubicado aquí, en Madrid. Entonces, Carla, que viene del movimiento del MOI, que es un movimiento argentino de ocupación de inquilinas. Entonces, todo el diálogo de hoy, esa imaginación de futuros, va a versar, o vamos a transitar en torno a la vivienda y el derecho a la ciudad, ¿no? Y del derecho a la ciudad pasamos de la vivienda del MOI, pasamos al derecho a la ciudad, ¿no? Que Lorena lleva años luchando y trabajando en el ámbito del derecho a la ciudad, ¿no? Y para, desde esas alternativas, ficcionar a Carlos, que es director, guionista, bueno, director de cine, hace sus propias películas, entonces justo está a puntito, le hemos intentado sacar sobre su última película y nos ha dicho muy poquita cosa, pero bueno, que está a punto, este año saca la siguiente. Entonces, pues esto sería, si queréis presentaros un poquito más vosotras, el movimiento, o sea, ¿por qué, Carla, a ti qué te ha hecho? Si pensamos en el pasado, cuando teníamos que pensar en qué futuros imaginábamos, ¿a ti qué te movió? ¿Por qué empezaste a luchar por la vivienda? ¿Por qué el MOI? O sea, ¿qué te llevó? ¿Qué palpitaba ahí? Bueno, cuando yo transitaba la adolescencia y el fin de la adolescencia era en el momento de la recuperación democrática, que fue un momento de recuperación de tradiciones, de gente que volvía a la universidad pública, de mucha organización del movimiento estudiantil, de lucha por los derechos, y entonces ya empapada de ese ambiente hacia fines de los 80, que transitábamos la primer crisis,
de que empezábamos a tener como los primeros albores de que en Latinoamérica tanta democracia no venía acompañada de bienestar económico, fue cuando, estando en la universidad, tomé contacto con las realidades de los procesos masivos de toma de tierra y de ocupaciones como estudiante, y eso, interesada por la organización colectiva, de algún modo hizo un clic con la historia de mis ancestras, ¿no? De la penuria de la vivienda que habían atravesado mis abuelas, mis bisabuelas migrantes, las crisis inquilinarias, incluso la crisis habitacional de la dictadura que golpeó a mis padres. Y entonces fue una manera de conjuntar, un modo como de honrar esa historia y de buscar al mismo tiempo pelearla en clave de derechos, ¿no? Junto con otros. Yo aprendí ya de joven en el movimiento estudiantil secundario la centralidad de la organización colectiva, ¿no? Y creían que el futuro iba por ahí. De hecho, yo cuando te escucho y en tu pasado hablas de procesos masivos de toma de tierras, para mí ya es un futuro, no sé si utópico. Entonces, el MOI, o sea, hoy el MOI, ¿en qué consiste? Para quien no... Sí, verdad. Y el MOI tuvo una particularidad, que es que no solo hubo tomas de tierra en la periferia, en Buenos Aires, sino que se ocuparon cientos de edificios en la ciudad central, porque la gente necesitaba techo, porque estaban los edificios vacíos, porque estaba la tolerancia democrática. Y el MOI surgió de una trama de encuentros de esa población, de estos profesionales y parte del sector comprometido de la universidad que pensaba, los que estudiaron arquitectura, los que veníamos de sociales, cómo vinculábamos y retomábamos una tradición de lucha, ¿no? La de obreros y estudiantes unidos adelante de la Argentina de décadas precedentes, y al mismo tiempo otros encuentros con los curas del pueblo, como los jesuitas que acompañaban la lucha por la vivienda y que nos presentaron una experiencia que ocurría en la ciudad de enfrente, en la ciudad de Montevideo, que era el movimiento cooperativista uruguayo de la FUGMAM, y varios de nosotros conocimos la materialización de la autogestión, de la propiedad colectiva, de la ayuda mutua, de la vida cotidiana que veíamos con esos compañeros y dijimos, es por acá, Montevideo no es Marte, cuántas cosas en común tenemos, y empezamos a pensar cómo recrear, no copiar mecánicamente, pero cómo recrear en nuestras condiciones de la pelea por el derecho a la ciudad central esa línea de trabajo, y hoy hay una federación de cooperativas autogestionarias MOI y un impulso sobre todo también, que eso es muy propio de nuestras ciudades, de instrumentos de política, ¿no? De transformar el Estado también para obtener recursos, para desarrollar esos conjuntos, etc. El MOI, bueno, desarrolla cooperativas de autogestión, propiedad colectiva y ayuda mutua, impulsa políticas en distintos puntos de la Argentina. Luego retomaremos desde este presente cómo tiene que ser ese futuro. O sea, intentaremos proyectar, acabaremos el diálogo de hoy intentando proyectar a 2065, ¿no? O sea, digo, iros preparando porque os vamos a preguntar también a alguna de vosotras cómo proyectáis el futuro de la vivienda en el 2065. ¿Vale? Os anticipo para que cogéis las claves y lo penséis. Y Lorena, cuéntanos un poquito, en tu caso, el qué te llevó a meterte en lo que es el derecho a la ciudad y a trabajar por el derecho a la ciudad y a una ciudad distinta, claro. Una mezcla de cosas, supongo, ¿no? Y algunas que una decide y otras que la vida te va llevando. Digamos que hay un cruce ahí importante en temas de defensa de la democracia y de lucha por los derechos humanos. También crecí en Argentina. De hecho, la primaria la hice en Asunción, en Paraguay. Después volvimos a Argentina, la secundaria, cuando volví a la democracia, me tocó estar en los primeros años ahí de la secundaria, una democracia muy frágil, ¿no? Muy frágil, que tuvo que pelear mucho porque la dictadura no quería irse, ni el poder acumulado en ciertas manos, pero tampoco los imaginarios y las prácticas, que seguían siendo muy autoritarias, ¿no? Aún dentro de las escuelas, en la currícula, en la vida social, en los barrios, en las familias. Y ese cruce entre derechos humanos y justicia social, digamos, ¿no? Con algunas profes en la escuela y después en la universidad pública en Argentina, con una tradición de más de 100 años, una universidad pública amenazada por la privatización en la década nefasta neoliberal, que ahora se va a repetir y se va a acelerar de manera aún más dramática.
y digamos, todo lo público estaba bajo amenaza, incluyendo la educación pública, así que nos tocó defender la educación pública. Y yo estudié historia en una tradición, digamos, del materialismo histórico y con una presencia muy fuerte, ¿no? De una visión de izquierda y progresista, que en mi caso creo que hizo una mezcla ahí interesante, no tan rara diría, con la formación de la escuela primaria, que fue en escuela de monjas, en una iglesia católica, pero que a diferencia de la iglesia católica oficial en Argentina, no era promilitar necesariamente, sino que era más vinculada a la teología de la liberación y más progresista. Y sabemos después que ese cruce entre teología de la liberación, educación popular, con Paulo Freire y todo lo que eso significó, y lucha por los derechos humanos y tradición desde la izquierda y del marxismo latinoamericano en particular, fue un caldo de ebullición muy importante. Y que eso se absorbió, ¿no? De distintas maneras, y que en principio estaba en conflicto. En mi cabeza, cuando tenía 20 y pocos, no sabía bien, ¿no? Tenía que renunciar a una identidad para construirme otra. Y al final se terminó mezclando todo y tenía sentido. O sea, al final la lucha por la dignidad, por la justicia, por el bienestar colectivo, por la defensa de lo público, y hoy sabemos la defensa de lo público, que no es el Estado, es la defensa de lo público comunitario y de cómo gestionamos eso en común, hizo un clic. Y creciendo en La Plata, la ciudad de La Plata, de donde soy, una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes, ciudad universitaria, a menos de una hora al sur de Buenos Aires, con una gran tradición estudiantil y de activismo, con muchísimos desaparecidos y torturados y asesinados, con muchísimas exiliadas por todo el mundo. Es una ciudad, a nivel urbanístico, es una ciudad planificada, es una ciudad del urbanismo del fines del siglo XIX, una ciudad pensada en términos muy modernos en esa época, ¿no? Con muchísimas limitaciones y muchísimos problemas, pero con muchas cosas muy interesantes y muy de avanzadas, una ciudad peatonal, donde hasta hace poco no había sendas para bicis, por ejemplo, en una contradicción brutal, ¿no? Pero con muchos árboles, mucho espacio para caminar, donde la vida urbana, digamos, tiene un lugar importante y estuvo pensada para eso, y en lugar de ir a la avanzada fue para atrás después. Digamos, ese urbanismo se fue descomponiendo y se fue perdiendo, y me tocó al tiempo que que estudiaba historia, trabajar con un grupo de arquitectos urbanistas, ambientalistas, que pensaban eso, discutían eso y pensaban cómo recuperar eso y cómo profundizarlo, ¿no? En términos de espacio público, de transporte público, de muchísimas cosas. Y fue como una especie de formación y de inquietud paralela. Os escuchaba. Todo eso se explotó. Y yo os escuchaba a las dos y pensaba en tú con tu conexión histórica, ¿no? De generaciones de mujeres que no habían tenido el acceso o no habían podido acceder a la vivienda, ¿no? Y en tu caso dentro de historia, ¿no? Y os contaban historias, que estoy pensando en ahora las historias que tenemos que contar a futuro. Digo, ¿qué historias os contaban o cuáles son las historias que os inspiraban para que ahora os dediquéis o si tenéis referencias de historias que os hayan proyectado donde estáis ahora? Se ríen porque esta pregunta me la acabo de sacar de la chistera, que no estaba en el guión, ¿vale? Bueno, yo tenía mi bisabuelo que de chica se me contaba que él tenía su gran deseo era un militante del Partido Radical, que es un partido tradicional, pero en una ciudad pequeña de una provincia que es Santa Fe, ¿no? Y él siempre tenía la ilusión de construir un barrio. Él decía que iba a ayudar a construir un barrio, no era urbanista ni nada que se le pareciera. Y a mí se me contaba eso, pero de una manera como, mira, siempre diciendo pavadas, ¿no? Entonces es una gran satisfacción ser parte de un sujeto colectivo que ha plasmado y materializado barrios y trabajado en Esa es mi historia, como decir, romper con esa frustración de la subalternidad, ¿no? Y eso se puede en colectivo, y soñando juntos, como se planteaba acá, acciones conducentes, ¿no? ¿Y a ti, Lorena? ¿Recuerdas alguna...? Historias. Mis abuelas me contaban muchas historias, me gustaba mucho ver fotos con las abuelas. Mis abuelas fueron de esa generación de la migración del campo a la ciudad, en Argentina y en muchos países de América Latina, ¿no? Nacieron y crecieron en el campo, se trasladaron primero a ciudades pequeñas de provincia y después eventualmente a ciudades un poco más grandes o del Gran Buenos Aires.
y me encantaba ver fotos y que me contaran historias. Y como la nieta más grande tuve el privilegio de disfrutar a mis abuelas hasta mis 30 y pico, así que eso me encantaba, ver fotos viejas, abrir el baúl de las fotos viejas, que mi papá lo tiene todavía y ahora repetimos eso. Y esas historias un poco de vida y de narración, mis abuelas fueron además las que mantuvieron las familias de los dos lados, económicamente fueron las que trabajaron más constantemente que los varones, que tenían trabajos más esporádicos por distintos motivos y sostenían familias ampliadas además y mantenían, ¿no?, un montón de familiares, muchas veces en sus propias casas. Y eso, bueno, no lo contaban ellas como historia de mujeres fuertes, pero al final es lo que te transmiten, ¿no? Mujeres impresionantes, con una visión de construir una vida, ¿no?, digna para sus familias y de un esfuerzo tremendo, por supuesto, con frustraciones también, si hubieran crecido en otro momento. Una quería ser filósofa, ¿no? Y la otra quería ser arquitecta, y hubieran sido otras cosas, y tuvieron que dejar la escuela, dejar la primaria, dejar la secundaria para, ¿no?, hacer otras cosas y mantener a sus familias. Y después, pero te mostraban el deseo de lo que querían, te hablaron del deseo que habrían querido, de lo que habrían proyectado. Sí, sí, hablamos mucho con ellas de eso. También a una le gustaba mucho la música y el piano. Yo piano nunca aprendí, mientras ella vivió aprendí guitarra y cantamos, y ahora estoy aprendiendo piano. Bueno, por mi cuenta, tratando de aprender piano. Y de las historias que os contaban a vosotras, que veamos a ver luego las conexiones y qué elementos podemos rescatar de ahí para las historias que tenemos que contar nosotros, ¿no?, al por qué cuentas tus historias. O sea, tú, Carlos, cuéntanos, ¿de dónde viene tu interés por el cine o querer ser director? O... Sí, yo creo que no es tanto el deseo de ser director como el deseo de hacer películas. Bueno, yo creo que es colocar el deseo en otro lugar, ¿no? Y yo creo que para mí algo de hacer películas, que obviamente no te enamoras hasta que no empiezas a hacerlas, ¿no? De repente te gusta el cine, pero nunca era de estos que, ¿no?, mi pasión por el cine, sino que al empezar a hacer películas, por jugar casi, a mí algo de hacer cine que tiene mucho de juego, ¿no? Y de un juego donde te reúnes con mucha gente y donde estás en una situación donde quieres aprender, ¿no? A mí me mueve mucho la curiosidad, entonces hay un punto ahí en el cine que te pasas todo el rato hablando con gente, preguntando a gente, escuchando historias, te sientes un poco privilegiado, hay un punto de privilegiado, de repente la gente pues tiene ganas de hablarte, de explicarte sus cosas, de explicarte sus historias, de juntar gente, ¿no? Tiene algo que es muy, muy bonito de ver cómo poner en ejecución algo que está allí y poder transmitir y participar de este juego como una manera de estar en el mundo y preguntarte, ¿no? Para mí hay algo de hacer películas que siempre es como... Tengo una curiosidad por algo, ¿no? Por un tema, por una cuestión, por algo en concreto. Entonces, pues juntarte un grupo de gente y entre todos preguntarnos. Es una manera de pensar, para mí, el cine y de estar y de vivir, que desde la comunidad puedes acabar construyendo cosas muy, muy bonitas. Entonces, hay algo que no es solo explicar historias, porque si solo fuese explicar historias, yo creo que el cine es mucho más. O sea, obviamente acabas explicando historias, ¿no? Pero el cine tiene algo de mirar al mundo, ¿no? Al final el cine, porque al final pones la cámara en un sitio, ¿no?, con una gente delante o con unos paisajes, a lo mejor no tenemos gente, pero un espacio, un lugar, ¿no? Y eso te hace estar en el mundo de una manera, preguntándote todo el rato por qué esto y no aquello, ¿no? Y de qué manera esto, ¿no?, se puede hacer de otra manera, se puede inventar. Entonces hay una manera que te obliga a estar en el mundo, preguntándote todo el rato. Sí. Y cuando, o sea, ahora cuando nos encontramos en esta manera de estar en el mundo y en esta manera de intentar crear cosas, ¿cuáles son las principales dificultades a la hora de tener que crear una alternativa? O sea, ¿cuáles son los principales obstáculos que os encontráis? Y luego a ti, ¿cuáles son los límites de la creación, ¿no? Vamos a empezar a ver qué obstáculos tenemos para crear estas alternativas, a ver cómo los podemos superar en esa imaginación de futuros, ¿no? En el MOI, ¿cuáles son los principales obstáculos que os encontráis? Bueno, una parte, hay obstáculos que son muy evidentes, que están fuera y que tienen que ver, bueno, con la organización, con cómo funciona el Estado, bla, bla. Yo creo que esos no son los primeros que me parecen más importantes, sino lo que es las propias creencias y autolimitaciones incorporadas en las personas y en una misma, ¿no?
Entonces, cuando pensamos con el tema concretamente de la vivienda, que hay un modelo muy incorporado de cómo se puede acceder, que es o a través del mercado o a través del Estado, que es individual familiar, que es un determinado prototipo, que hay una serie de prejuicios, que lo comunitario anda mal, que la gente no se va a poner de acuerdo, que se van a pelear todo, que nunca van a conseguir tal cosa. Entonces, la idea de que máximo a nivel individual de las familias, que ahorramos y resolvemos, porque esto es la selva, ¿no? Entonces, el poder poner en común y construir un espacio donde un conjunto de personas y después de familias empezamos a conectarnos y comunicarnos de otra manera, y no con pantallita y no apurado, y empezamos a escucharnos y a mirarnos a los ojos y a traer historias que son permanentemente obturadas de otros lugares donde las cosas se pudieron hacer de otra manera. Ese trabajo contracultural es el más complejo y sin embargo es fundamental, porque no podés caminar un paso con confianza en otra dirección si no rompes como esas certezas y esos prejuicios, ¿no? Entonces un límite es esa cultura impuesta. Pero al mismo tiempo, trabajarlo tiene algo que es un poco que no es racional, ¿no? Que es lograr generar esos espacios de conexión para poder estar plenamente juntos, para abrir un poco esta posibilidad de confiar en cómo vamos a hacer juntos algo distinto. Entonces no es una receta, tiene una parte racional, pero tiene una parte muy de abrir conexiones materiales, ¿no? Para hacer fluir esa recuperación de las historias, porque son las historias también que las familias traen cuando empiezan a recuperar sus memorias, más las historias que a veces los militantes o de las historias políticas se traen y se ponen en conjunto. Entonces, una limitación grande es acertar en abrir esas fisuras de espacio para una contracultura, ¿no? Nosotros la llamamos así, podría tener otros nombres. ¿Y en tu caso, Lorena? Creo que parte del problema tiene que ver con una especie de pérdida de memoria colectiva, pérdida de memoria social y pérdida de memoria incluso institucional, ¿no? Porque eso que llamamos alternativas hoy y que nos cuesta tanto esfuerzo y que van tan a contracorriente de todo, en realidad hasta hace relativamente poco, y en algunos casos décadas, no eran alternativas, eran parte de la norma. Por ejemplo, la vivienda cooperativa. La vivienda cooperativa en países como Canadá se impulsaban desde el Estado a nivel masivo, en la década de los 60, los 70, parte de los 80. Y era parte de la solución de vivienda. Estaba, ¿no?, dado por sentado, no había que discutirlo, y el Estado apoyaba eso y se desarrollaba como opción. De hecho, hoy en la ciudad de Ottawa, donde vivo, hay un gran número de viviendas cooperativas, no tengo el número exacto en la cabeza, pero hablamos de miles de personas que están viviendo, y probablemente decenas de miles de personas que están viviendo vivienda cooperativa tanto en el área central como en la zona más metropolitana, y no solo la vivienda cooperativa, sino otras opciones sin fines de lucro de vivienda en alquiler, vivienda que está manejada por distintas instituciones, donde la gente puede pagar el alquiler todavía, aunque empieza a haber una gran crisis de vivienda, ¿no? Parte del problema es que no se ha construido ya vivienda social, vivienda asequible, y que se ha perdido parte de la que había asequible. De hecho, parte del estudio que estamos haciendo, y aquí hay varios colegas de eso, por cada nueva unidad de vivienda asequible que se pone en el mercado en Canadá hoy, se pierden entre 7 y 15 unidades existentes. Y estoy segura que eso no es muy distinto en varios países europeos, donde ha habido una tradición de vivienda pública social importante. Mucho de lo que hablamos hoy como alternativa, creo que parte del asunto es cuestionar eso y por qué nos cuesta tanto impulsar estas opciones, cuando en realidad era algo más o menos habitual y normal, e incluso en momentos de Guerra Fría, en momentos de bloques, ¿no?, partidos en dos y con muchísimas diferencias y oposiciones ideológicas clarísimas y grandes, el tema de la tierra, que tenía que estar regulada por el Estado y que tenía que haber un gran porcentaje de tierra pública, el tema de la vivienda y la vivienda social, era un consenso
es un consenso internacional, aún en los momentos más álgidos de disputa ideológica a nivel internacional entre bloques. Pero habría un punto ahí de que soñar el futuro tiene un poco de volver a tiempos, como lo de tiempos pasados siempre fueron mejores, pero eso no vende... No. Estoy tirándote un poco... No, me encanta. Ahí podríamos hablar de un par de cosas, pero la poesía capaz que nos ayuda, y Galeano, Eduardo Galeano, gran escritor uruguayo, que ya falleció, pero él retomaba una frase de unos pueblos indígenas de la Amazonía, y seguramente hay muchos otros que hablan eso, que lo dicen igual, y la frase es: tenemos mucho pasado por delante. Y esto en un sentido esperanzador, no en un sentido ni romántico ni de vuelta al pasado, que puede ser muy reaccionaria, como sabemos, sino en un sentido y lo discutíamos hoy más temprano, aparentemente en nuestra cabeza, cuando nos piden que recordemos lo que se activa en la cabeza de lo que llamamos memoria, es la misma parte del cerebro que se activa cuando nos piden que imaginemos el futuro. Literalmente dicen las y los neurocientistas que está en el mismo lugar de la cabeza. Y eso creo que nos dice mucho también de cómo imaginamos el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Que al final está todo bastante más conectado. Muchas tradiciones de pueblos indígenas en el mundo hablan de tiempos circulares, ¿no? No de tiempos lineales. Y entonces, ¿qué es una vuelta al pasado? En realidad, si el tiempo no es lineal, no hay vuelta al pasado, ¿no? Es que es más fluido y está más conectado. Y creo que eso nos libera de cosas, nos da más posibilidades también, y nos da más posibilidades de imaginación, porque me parece que parte del problema, justamente por la pérdida de memoria, tenemos un gran problema de falta de imaginación. En las organizaciones, en las instituciones, ni hablar en el poder público, que además, ¿no? Innovar cero. Y la innovación parece que es algo que le toca al sector privado solamente, y que eso está vinculado a la tecnología siempre, ¿no? Y una tecnología cada vez más artificial. Y muchos historiadores hablan de esto ya desde la década del 90, aún antes de toda la revolución digital, de cómo la idea de futuro asociada a tecnología nos desconecta de la memoria y el pasado. Tú planteabas, o sea, en la conversación previa, sí que planteabas también un poco esta idea de revisar mucho historias pasadas para poder construir historias presentes y futuras, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera que tienes de construir historias? Claro, para mí muchas veces parte de una pregunta, ¿no? Como decía, entonces siempre es un proceso básico de investigación, que puede haber muchas... Investigación no quiere decir que te vas a la biblioteca a leer necesariamente, ¿no? Pero puede ser desde juntarte con unos actores y plantear, oye, vamos a hablar de esto, empiezas a investigar también es, ¿no? Empezar a sacar fotos de sitios, de cosas, a leer historias, ¿no? Empiezas a coger mucho sobre una pregunta que tienes, ¿no? Empiezas como a coger retazos, a veces ensayos, a veces, ¿no? Literatura, cosas muy dispares, ¿no? Y que vas como creando ahí un pequeño universo. Y me gusta mucho el trabajo con los actores, así que muchas veces partimos de juntarnos, de sentarnos, de empezar a hablar, y sobre todo una cosa que es bonita, que en el trabajo de la interpretación con los actores, que mucho construimos así, a la que te pones a improvisar, pero no improvisar para hacer la escena, sino improvisar como método de investigación. Es una manera como de poner en vivo, en carne, ¿no? Esas preguntas, y ahí empiezan a materializarse cosas, ¿no? Que se van haciendo pues a partir de probar. En el fondo tiene algo de la investigación científica, que a mí me apasiona. Me parece que los investigadores científicos, cuando ves y entras en su mundo, es un trabajo súper creativo. Nos pensamos que es como algo muy mecánico, pero en el fondo alguien que tiene una idea científica parte de una idea. Y luego lo comprueba, ¿no? Te da toda la parte de esto, pero ¿no? Insiste inventando esa relatividad, ostras, es darle una vuelta de tuerca, y no de la nada, sino a base de ver todo esto, coger y cambiar el punto de vista. Para mí hay algo importante que siempre tiene que ver con el mirar, con la manera de mirar, desde dónde miramos, ¿no? Entonces, yo creo que si a la hora de construir historias tiene que ver dónde pones tu ojo, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablábamos un poco de si la realidad te limita, o sea, sí y no, y a la vez te multiplica las cosas. Porque la imaginación tiene muchos... Cuando te ponemos a imaginar, te sientes una hoja en blanco, te ponte a escribir algo, Dios, pánico absoluto, y lo que se te ocurren, cuando escribes un diálogo, tú de cabeza, que en la escena de pasar esto, te salen clichés uno detrás de otro.
¿no? Porque es lo que tu imaginación, tu pensamiento lógico construye una cosa, una respuesta, tal. Cuando te pones a escribir, te has de poner en la piel del personaje, o bien haces esto de un taller con los actores, muchas veces grabamos, entonces grabas lo que sucede y ahí lo transcribes, entonces te das cuenta de lo que hay y ahí construyes la escena, o si te pones a escribirlo directamente, que no siempre lo haces con actores, has de estar como poniendo en la piel de uno, en la piel de otro, pero ahí has de abandonar tu yo de alguna manera y como dividirlo en el mundo. Por decirlo de alguna manera, hay algo aquí que es que la realidad te brinda la oportunidad de lo específico. Y lo específico, lo concreto, lo muy concreto. Y esos muy concretos, digamos, fuera de las ideas, yo creo que lo que tiene ese poder de las cosas concretas, muy específicas, es que nos quitan del cliché, ¿no? De los clichés. Porque los clichés son ideas recurrentes, ¿no? Y es el problema y ahí está siempre la cosa en el cine, ¿no? Porque tú recurres a unos géneros, o a unas cuestiones donde el público es familiar, ¿no? Donde tú acompañas, esperas y buscas, pero por otro lado, si esos lugares comunes no consigues marcarlo de específicos, ¿para qué verlo otra vez, no? Entonces yo creo que es esta combinación y luego obviamente pues te da todo el punto que la realidad se te pone en contra en cualquier rodaje, en cualquier... O sea, que también son maneras diferentes de trabajar, ¿no? Hay directoras y directores que van allá ¿no? A eso que han imaginado, o que han dibujado incluso, pero no es tan común como nos imaginamos. La mayoría, hay de todo, ¿no? Pero muchas veces en el cine lo que sucede es encuentras un día de rodaje con unos actores, en el guión pone día soleado, pum, llegas chaparrón. No puedes, pues yo qué sé, ¿qué haremos con esto? ¿Cómo lo hacemos? Cambia. Entonces, si tú eres capaz, los accidentes al final son lo que te dan esa riqueza, ese específico, esa cosa ahí. Entonces, pensar en eso que tienes en contra y cómo de alguna manera puedes darle la vuelta y será mucho mejor que la idea original que tenías, ¿no? Yo creo que hay algo ahí, no sé si te... Sí, jugar con los elementos que tienes para incorporarlos o recrearlos en la historia. Entonces yo creo que a veces es como, ostras, eso que parece un control, le das la vuelta y lo importante es dónde pones tu enfoque, cuál es la mirada, cuál es, ¿no? Qué es lo que no perder nunca el punto de vista de... ¿no? Porque si no te pierdes la inmensidad de todo, ¿no? Entonces, al final, para mí hay algo en hacer películas, creo que también en muchos otros tipos de tipo de creación científica, artística, tiene que ver con dónde pones el foco, la mirada. Y social, ¿no? O sea, que al final, esto lo que estamos hablando de hacia dónde vamos, dónde ponemos la mirada y luego cómo construimos. Has dicho una cosa que me ha conectado también con lo que has planteado tú, de qué difícil es, ante una hoja en blanco, imaginar de cero, ¿no? Y pienso qué fácil es proyectarme a la contra, ¿no? Tenemos una tendencia muy habitual desde los que intentamos construir alternativas o de los movimientos que pretenden configurar algo distinto, de ser más capaces de ir a la contra de lo imperante que no nos gusta, que a la hora de... Entonces me imaginaba como el lienzo en blanco no es a la contra, es la alternativa. Ostras, no, pero es más fácil decir voy contra la dictadura, voy contra este partido, voy contra... y construyo desde la contra. Pero hay una vía, que no hace falta que sea ni la página en blanco ni la ir en contra. Venga. ¿No? Yo creo que en medio precisamente parte del reciclaje, ¿no? Sí, del reciclaje, de estar centrados en la vida misma, ¿no? En la lógica de la reproducción de la vida y en la puesta en común de esos aspectos de la cotidianeidad que se pueden ir desplegando juntos, ¿no? Y cómo trabajamos, no sé... Un ejemplo, cuando trabajábamos en casas ocupadas y entonces nos desalojaban rápidamente y había que empezar de cero. La pregunta era, bueno, ¿y esto que aprendimos a organizarnos, cómo lo transformamos de repente? No tenemos hoy sí, ir contra el Estado, es decir, si nos desalojan permanentemente. No, ¿cómo esto que acumulamos lo transformamos en una propuesta de vivienda transitoria, alquiler colectivo? Generamos un nuevo dispositivo que nos permitiera dar un paso juntos centrados en nuestras necesidades. Y entonces para reunirnos necesitábamos cuidar a los pibes, pero para que las mamás estuvieran atentas y pudiéramos escucharnos y tal, necesitábamos que esos pibes y pibas estuvieran cuidados. Y entonces primero era, bueno, pero para cuidarlos que van a ir siempre los mismos, ¿y con quién nos conectamos para ver cómo hacemos algo? Porque queremos que estén bien, que sea de calidad. Terminamos construyendo
un jardín, un programa educativo y terminamos discutiendo cómo era esa pedagogía transformadora con nuestros niños, porque es la generación siguiente. Y qué sé yo, y eso nació de la situación de, bueno, cómo seguimos caminando para que el desalojo no nos disperse y haber perdido esto al divino botón, ¿no? Entonces, centrado en la vida quiere decir cómo abrís ese curso, ¿no? Y es verdad que ese curso es más propositivo, más proactivo y no tanto contra de... Si bien con eso no niego que no hay un contra de una lógica estructural que te tracciona, pero el eje puesto en la vida pone el acento en otro lugar, ¿no? En primer lugar. Y yo creo que aquí, en el contra, yo creo que lo interesante es no perder de vista que a veces en ese contra puedes vampirizar a tu enemigo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es como, bueno, ¿qué estrategia se tiene del capitalismo? Pues porque no puedo copiar esto que, igual que lo hace siempre, el capitalismo constantemente, ¿no? Está vampirizando todo lo que toca, ¿no? Pues, ¿por qué no lo piensas al revés, ¿no? Y en ese sentido, pues, coger, ¿no? Y chuparlo para tu lado, para tu cosa. Por ¿no? ejemplo, que montabas antes algún ejemplo, a la hora de contar historias, vampirizar la forma que tiene el capitalismo de contar historias. Sí, no lo sé, pero tendría que ser muy así, ¿no? Pero es que te das cuenta que a la que empiezas a pensar, no sé cómo lo hace o cómo tiene, por ejemplo, o sea, con todos mis respetos, porque además, o sea, hablamos del cine de Hollywood, por ejemplo, ¿no? Que tiene todo lo malo y a la vez todo lo fascinante, crear un imaginario muy potente y muy increíble, pero es que ellos lo están haciendo, el cine de Hollywood lo ha hecho también, ¿no? Y además, si piensas, porque sé, pues pensamos en imaginación Star Wars, ¿no? Por pensarlo, ¿no? Star Wars realmente lo ves cómo funciona ahí y es el señor Lucas cogiéndose, ¿no? En Campbell, ¿no? El autor ahí, El viaje del héroe, coger eso, ¿no? Asumir ese libro de relatos, coger todo un montón de relatos míticos, ¿no? O bueno, ahora mismo el señor James Cameron haciendo estas películas que hace ahora de Avatar, me salía. Sí, básicamente, y lo sé porque tengo una amiga actriz que estaba rodando con él, que ha rodado algunos de estos, básicamente es una vampirización total de lo que es todas las culturas indígenas, pero a un nivel salvaje. O sea, es decir, literalmente tenían un chamán allá haciendo rituales en el rodaje, en el esto. O sea, quiero decirte que a la vez, ¿por qué no podemos, ¿no? Sin miedo, a veces da el miedo de decir, ostras, ¿por qué no podemos coger entonces nosotros ciertos imaginarios, ¿no? de Hollywood y trasladarlos a convertirlos en nuestra cosa, ¿no? Hablábamos pues, de por qué no vampirizar el western, ¿no? Que han creado este imaginario y trasladarlo, que ya lo hacemos, pero que seamos un futuro, una historia de ecotopía y poder construir algo, ¿no? Utilizando ciertas narrativas y a la vez transformándolas, mezclándolas con algún relato que precisamente a lo mejor no sea tan lineal y tan aristotélico, pero más comunitario. Entonces, no tenerle miedo al enemigo, en el sentido de, parece que vernos a la contra no impide a vampirizar y usar lo que nos dé la gana para lo que queramos, ¿no? Y que eso puede ser también subversivo. Y además entender, me parece, también en contra de qué, y que ese qué no es tan absoluto y omnipotente. Por ejemplo, se habla de, las economistas feministas muy críticas hablan del capitalocentrismo, ¿no? Y que hay como una obsesión en entender que la economía es una economía y es capitalista solamente y esa es la que domina todo. Y en realidad no es así. Por supuesto está ahí y es poderosísima y está comiéndose y destruyendo todo lo demás todo el tiempo, pero hay economías paralelas. Y de hecho la economía llamada informal es la economía que mantiene a 60% de la población, e incluso más en nuestras ciudades y aún más en las ciudades del sur global. Hablamos del 80% o el 90% de la población en muchas de nuestras ciudades del sur global mantenidas fuera del circuito económico convencional capitalista, ¿no? Y dentro de eso, además, economías solidarias, economías populares, ¿no? Economías del trueque y del intercambio todavía, economías sin fines de lucro. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, como cuando pensamos la democracia o las instituciones políticas o la forma de relacionarnos o de participar, ahí se habla de estadocentrismo, ¿no? Y parece que el Estado siempre como el Estado-nación, y hay mucho estudio y mucha discusión de eso, y parece que el debate político y las alternativas políticas son solamente ahí, y como vimos claramente en España y en otros lugares,
con sus limitaciones, pero con muchísimas transformaciones. Hay una escala local, hay una escala municipal, hay una escala territorial fundamental. Y de hecho, gran parte hoy de las decisiones y del motor de la economía, de hecho, está en esas ciudades y grandes ciudades articuladas. Entonces, ahí también tenemos que pensarnos qué es eso otro, y qué es la contra, y qué tan poderoso es, y qué otras cosas hay que están funcionando en paralelo, tratando de funcionar y tratando de sobrevivir, y que eso se está fagocitando todo el tiempo, ¿no? Y que de hecho de eso crece, de desposeer y de destruir eso, y de concentrar cosas que han estado más distribuidas, de hecho, ¿no? Estamos todo el rato conectando lo que hacemos, lo que vemos, las experiencias que vivimos pasadas con esta construcción futura. Vosotras, desde todo el movimiento, digamos, por repensar las ciudades o pensar ciudades nuevas, proyectáis, o sea, os proyectáis de alguna manera, proyectáis modelos de ciudad a futuro. Modelo de ciudad es complicado, ¿no? Bueno, o modelo de no ciudad. Digamos que tratamos de ver ingredientes, ¿no? Para ver distintas posibles recetas, más que modelos, que se van armando, que necesariamente serán locales y vinculadas a, ¿no? a culturas locales, a historias locales, a actores muy locales, pero que hay elementos comunes, digamos, ¿no? Y parte del asunto, justamente para la reproducción de la vida y de la vida cotidiana, tiene que ver con desmercantilizar mucho de lo que se ha mercantilizado en la vida cotidiana de nuestras ciudades. Y obviamente la tierra y la vivienda ocupan un lugar central en eso, ¿no? Entonces, oponer a una visión de la ciudad como objeto y la vivienda como objeto y como mercancías, una noción de, ¿no? la ciudad y la vivienda y la tierra como derechos, por lo tanto como bienes sociales, como bienes públicos comunitarios que hay que gestionar y distribuir de otra forma, ¿no? Porque sin eso no hay vida, no puede ser que eso esté concentrado y solamente sea accesible a los que pueden pagarlo. Hay una contradicción de fondo, ¿no? Y desde una lógica centrada en la vida y con esta lógica de lo público y de lo común, también implica intentar localizar y prefigurar determinadas tendencias de transformación de la lógica de producción del territorio. Con eso quiero decir, no es solo la anécdota de que haya algún huerto urbano, pero también implica pensar cómo se van difuminando y recreando, mixturando de otra manera esos bordes entre lo rural y lo urbano, ¿no? Porque hay determinadas ciudades que si se prolonga la tendencia de hoy se van a volver invivibles. Entonces el hecho de cómo se vuelve a recuperar un criterio ecológico, pero un criterio ecológico desmercantilizado, cómo la tecnología que no es neutra se la apropia y se la transforma pensando en volver estas cuestiones habitables, ¿no? La transformación de la matriz energética, pero no desde el punto de vista de la economía verde del capital, sino de las necesidades de las comunidades, ¿no? Y al mismo tiempo cómo otro tipo de recuperación de las pequeñas localidades no significa volver a la edad de piedra ni que en el campo trabajemos 18 horas y dejemos la vida, porque también hay cosas que se han aprendido, entonces que esas transformaciones territoriales también son parte del desafío, ¿no? Junto con la lógica de lo común y de economías más autónomas, más autogestivas, más comunales, tal cual, centrada en la vida y los cuidados. Para nosotras que peleamos por el derecho a la vivienda, no queremos decir construir necesariamente más viviendas, ni expandir las ciudades, ni tener más cemento, ¿no? Ni que cada uno tenga el título de propiedad de su vivienda y si no, no es persona y no es ciudadano y no puede tener acceso a un montón de cosas. Quiere decir remirar y repensar el territorio, ¿no? La mirada es fundamental desde otro lugar. Por ejemplo, ¿cuántas viviendas abandonadas tenemos en nuestras ciudades? ¿Cuántos espacios subutilizados, infraestructuras incluso? ¿Y cuántas, y de hecho eso es el movimiento del decrecimiento en general, que en Europa se discute bastante, y en España, si no me equivoco, había algunos grupos que hablaban a nivel urbano, no solamente de lo que no hay que construir más, sino incluso de lo que hay que deconstruir de lo que ya tenemos y reciclar y ¿no? Refuncionalizar en función de la reproducción de la vida y no de la reproducción del dinero y del capital y de la acumulación, ¿no? Entonces ahí hay
hay que pensarlo realmente desde otro lugar. Y el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad no es más de eso necesariamente, sino que es de otra forma, ¿no? Os escucho y lo que me llevo son como muchas pautas para caminar, ¿no? Como muchas pautas para seguir, o guías o elementos con los cuales yo debería ir avanzando, ¿no? O en la centralidad de la vida, toda la parte del apoyo mutuo, la ciudad con esa sin fronteras o con las fronteras mucho más diluidas. Pero antes cuando hablábamos, yo no tengo pautas para caminar, pero antes hablábamos, o tú decías, en congresos en los cuales se plantean modelos de ciudad futura, no desde nuestras miradas, sino de otras miradas, tienen imágenes muy nítidas de las ciudades del futuro, ¿no? Sí. No te dan elementos para caminar, te están dando una ciudad muy nítida. O sea, ¿cómo son esas ciudades tan nítidas? ¿Qué límites o por qué son imposibles y por qué las nuestras, que deberían ser las posibles, son impensables? Sí, no, es muy... asusta realmente, asusta la limitación de esos imaginarios, todos se parecen, no importa de dónde vengan, o sea, hablábamos de reuniones donde hay representantes de ciudades, ¿no? Esta imagen de edificio alto lleno de plantas colgando, o sea, les preguntan cómo se imaginan su ciudad a estas personas, igual de ciudades del norte, del sur, del este, del oeste. Todos presentan más o menos lo mismo, y que es una imagen hecha por computadora, y son torres, son ciudades de edificios tipo Manhattan, porque al final ese es el imaginario de ciudad que tenemos todavía hoy, pero nada más que ahora tienen muchas plantas colgando, ¿no? Como el edificio de Milán y varios otros famosos, que también eso nos lleva a qué se enseña en arquitectura, sí, y qué quieren ser los y las arquitectas. Sigue habiendo una idea, ¿no?, de la arquitectura de autor, además de sí, autor varón, cuando hoy en día gran parte de las estudiantes de arquitectura son mujeres, de hecho, la mayoría, y empieza a haber otras discusiones también, ¿no? Hay algunas que quieren ser arquitectas de autor también, de autorías, de edificios, pero hay otras que están pensando en la vivienda como parte de la infraestructura de los cuidados y de la reproducción de la vida, por ejemplo, ¿no? O están pensando en el urbanismo feminista, y qué significa eso en términos de replantear nuestras ciudades, ¿no? Y los espacios y el uso del espacio y del tiempo en nuestras ciudades, y cómo nos desplazamos y qué prioridades tienen los espacios que utilizamos, ¿no? Para qué funciones. Entonces, es muy preocupante, uno, que esa imagen sea toda la misma, ¿no? Que no hay diversidad. Dos, que sea eso, lo mismo que tenemos pero verde, porque tiene que ser verde. No queda claro si son plantas de verdad o son de plástico. Eso, como es una imagen de computadora, no podemos saber. Sí vemos que no hay personas, en casi ninguna. La escala es tan alta de esos edificios que no hay personas, o están abajo de los árboles de plástico, no sé. No se ven. Y después, que la tercera cuestión es que nosotras no tenemos muchas de nuestras imágenes de otras cosas, de que sí querríamos, ¿no? O son más o menos siempre las mismas imágenes, o parecen un poco bucólicas, ¿no? No queda del todo claro qué queremos hacer. Pero... ¿Cómo sería esa ciudad del 2065? O sea, ¿cómo, pensando en que no sea visualmente o que no sea bucólica? Quiero decir que, o bueno, bucólica, pero que ¿qué tiene que tener? ¿Cómo serían los edificios? ¿Cómo sería? Por eso yo pregunto, porque ¿Cuál es el imaginario que contraponemos? A ver, hay una parte de la materialidad, el 2065 no está tan lejos. No, por eso, hay una parte de la materialidad que ya está construida. Yeah. Entonces, si yo pienso en Buenos Aires, pienso en un distrito, Puerto Madero, que de algún modo esté reapropiado democráticamente, que de algún modo esos edificios que lamentablemente ya existen y están vacíos porque son no sé qué, son refuncionalizados desde el punto de vista del mantenimiento, de la energía, etcétera, para que haya familias comunes que puedan, por el momento, mientras vamos transformando todo, también habitarlo. Me imagino el 60% de las segundas y terceras viviendas que están vacías en el segundo y tercer cordón en los barrios cerrados, en función de refuncionalizarlos, crear más espacios comunitarios, más espacios de cuidados, que haya gente viviendo, gente mejor distribuida. Me imagino que en nuestros barrios populares, que están reconcentrados, que la gente vive hacinada, pues se desconcentraron, entonces fueron reurbanizados, porque una parte importante de esa gente está viviendo en esos barrios cerrados o en Puerto Madero. Yo me imagino la visión siglo XXI de cuando en mi país se decía que el Sheraton Hotel debía ser un lugar de acceso público para la salud de los niños. Bueno,
Realmente hay que democratizar lo que está sobreproducido y después sí, no hay que producir más nuevo de lo mismo, ¿no? Hay que realmente generar condiciones para, basta de esas torres infernales. Ahora, todo lo que está construido socialmente y que está vacío y sin uso, hay que refuncionalizarlo, no lo vamos a bombardear. Entonces, parte de las próximas décadas yo creo que esa es la discusión. ¿Qué vamos a hacer con todo ese parque automotor? Crear transporte público de calidad, desde ya yo me imagino algún tipo de, sobre todo, transporte público, priorizar y después más peatonalización. Ahora ciudad de los 15 minutos para todos, no solamente para una élite que puede vivir en el centro de París o de mi ciudad. Esas son las discusiones. Ahora también son discusiones de poder. ¿Qué tendría que tener esta historia, el 2065? Ella está hablando, o sea, ahí hay chicha, ahí hay tema. ¿Qué tiene que tener eso, esa película de ese 2065 para que la gente la vea y la convierta en una imagen? Claro, yo creo que es importante aquí cosas que nos hagan preguntar, también cosas que veamos como, ¿no? Que podamos, que nos hagan reflexionar sobre cómo vivimos, por qué vivimos, ¿no? O que nos hagan plantearnos una relación con eso que estamos viendo desde muchos lugares muy distintos, ¿no? Puede ser, no sé, ahora estaba explicando esto, de repente pensabas, te imaginas un barrio ocupado, ¿no? Como 3 casas y de repente una comedia en la que se intenta ver, ¿no? Por ejemplo, está pensando en cómo se distribuyen esas casas, ¿no? Y en que uno pasa al otro, no sé qué, ¿no? Podría empezar a plantearte donde se viese la miseria humana, ¿no? Y realmente como... Y que a lo mejor incluso no acaba bien, pero ves que en ese ejercicio hay algo interesante, ¿no? Yo creo que es importante también cuando planteas ecotopías, plantear, no leccionar a la gente, ¿no? Creo que es un problema, que es como, a veces tendemos del activismo a dar, esto va a ser así, esto va a ir bien, esto tiene que ser así, y ese es un problema porque siempre cae en, yo creo que cierta idea de cine activista, siempre cae en, lo hablamos antes, en la idea de, hace digamos, gala de la revolución, ¿no? Vamos a luchar contra todo, la lucha contra el capitalismo, la lucha contra el ¿y después qué? ¿No? Sacando una cita que no tiene nada que ver obviamente que estamos hablando, pero que me parece muy sintomático de narratividad y de qué es lo que sucede y por qué se narra lo que se narra, Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no? Que es como... bueno, pues lo que es, en ese sentido, las 2 últimas temporadas son terribles y yo creo que solo valen, bueno, si no lo habéis visto, alguno lo habéis visto, esta lucha de poder Shakespeare. Al final es por eso te gusta, porque al final no deja de reciclar Shakespeare en este mundo de fantasía, pero básicamente este tipo está copiando todos los problemas. O sea, el señor lo que ha hecho es ir a la historia y ver, ¿no? las guerras entre el norte de Inglaterra y el sur de Inglaterra y ver cómo esto, y lo ha calcado ahí, lo ha puesto todo ahí, o sea, los Borgia, el no sé qué, no sé cuánto, y todo ahí mezclado. De historia, o sea, un poco volviendo a la historia, que parece un mundo de fantasía, pero en realidad no deja de ser más que mirar a la historia y juntarlo ahí, ¿no? Con ciertos imaginarios que ya están ahí, ¿no? Del personaje mesiánico que salvará. Pero a mí lo que me parece más brillante de la serie es el último capítulo, que después de chuparte las 2 últimas temporadas, que son horribles, tiene una escena al final, lo siento, hago spoilers, no digo mucho más, si no lo habéis visto, pero simplemente la escena tampoco, bueno, no cambia nada si es el spoiler. Tiene una escenita al final que me parece brillante, o sea, ya han conseguido, bueno, digamos que han triunfado los que tenían que triunfar y tal, no sé qué, y se sientan en la mesa, ¿no? Además un personaje que tú amas, ¿no? Que es Tyrell, que es uno de los personajes que realmente, Tyrion, que amas, y que llega ahí, que lo han puesto como de asesor del rey, ¿no? Entonces se sientan ahí en una mesa y entonces empieza a preguntar, bueno, sí, ahora la ciudad, el alcantarillado, no sé qué, no sé cuántos. Y el otro nos pide que no sé qué, no sé qué. Entonces es una escena como de 5 o 10 minutos hablando de cómo van a gestionar, ¿no? Esto de la ciudad. Y claro, de repente es como, esto era, ¿no? O sea, la épica de Juego de Tronos para estar hablando, es esto, ahora gestiona esto, gestiona aquello. Entonces claro, porque no quieres ver una película, una serie de 8 capítulos sobre cómo gestionan las alcantarillas, nadie quiere ver eso tampoco, ¿sabes? En ese sentido. Pero yo creo que sí que es interesante que no, o sea, que obviamente tendrán que haber relatos, y no digo que no, pero ¿qué pasa si ponemos el foco en otro lado, ¿no? Si se puede imaginar otras cosas, en lo que os hablábamos de las utopías o otros futuros posibles,
que a veces no hace falta explicar cómo se llega ahí o cómo, ¿no? A veces lo interesante es ponerte ahí y ver qué cosas suceden, ¿no? Y no para idealizarlo, ni yo creo un poco desmontar esta idea de que ya basta, ¿no? De que un día llegará la revolución y seremos todos felices, porque eso no va a pasar nunca, ¿no? Porque, en el sentido de que nunca vamos a ser todos felices, ¿no? Eso no va a pasar nunca. Porque la felicidad primero no tiene nada que ver, ¿no? Con construir una sociedad justa, son cosas distintas, yo creo, en este sentido. Entonces, un poco yo creo que esa misión, y en cambio proponer simplemente espacios, lugares donde se puedan imaginar las cosas de otras maneras, donde las situaciones sean otras, donde... Y es una chorrada aquí, poner otra cosa a colación, experiencias que de alguna manera te ponen en otro lugar, aunque su objetivo no sea ese. Burning Man, además es horrible y tal, yo tuve la suerte de estar en Estados Unidos cuando todavía no es lo que se ha convertido y tal, pero ir allá... Obviamente es un espacio muy extraño porque al final toda esta gente que imaginas se pasa todo el año construyendo sus coches de futuristas. Pero bueno, es un montón de gente al final que es muy bonito, todo un año haciendo sus cosas, construyendo sus cosas para pasar allá y celebrarlo. Tiene algo al final de celebrar eso. Pero lo más impactante de ese lugar es que son 40.000 personas ahí, ¿no? Montadas, aunque obviamente el negocio capitalista está ahí y ya es otra cosa. Pero el impacto de que llegas ahí durante una semana, estás con 40.000 personas y no puedes usar el dinero para nada. Es muy raro la sensación que tienes. O sea, obviamente cada uno se ha llevado su comida y tal, todo el mundo da, o sea, más allá de la cosa, ay, te doy. No, el hecho de que no puedes comprar nada, no puedes, pero estás con mucha gente, ¿sabes? No es que estás en el campo ahí, tú solo estás en una ciudad nueva que han construido una semana, como experiencia, te pone en otro lugar y te hace pensar muchas cosas que a lo mejor la gente que vaya a divertirse y tal, pero ya ha tenido esa experiencia esa gente de estar una semana sin poder comprar nada. Y, ostras, ¿no? Yo creo que eso tiene un valor de colocarte en otro lugar, ¿no? Y yo creo que hay algo ahí en la forma del ocio, por decirlo de alguna manera, que puede llevar a otras experiencias que nos permitan imaginar otras cosas. No solo comprender los futuros a los que vamos, sino de alguna manera experimentar en nuestras carnes algunos de los cambios que deseamos que sucedan en el futuro, ¿no? O sea, que tenemos mucha tendencia a querer entrarle a la gente a partir de la razón y a veces hay que entrar más a partir de la piel, ¿no? De que experimentes y a partir de ahí te transformes y cambies, ¿no? Vamos a ir rotando un poco porque a Lorena le quedan pocos minutos. Este diálogo tiene también mucho en una época de encrucijada, tiene mucho de cruce de caminos, porque ella se van ahora a Barcelona y él acaba de llegar de Barcelona. Y lo hemos hecho exactamente en el intervalo que dista entre sus trenes, ¿vale? Entonces esto nos pone una limitación de no tenemos un papel en blanco porque Lorena se tiene que marchar. Así que ahora, si queréis hacer alguna pregunta después, os toca responder primero, ¿vale? Alguna que se anime, ¿cómo sería esa ciudad o esa vivienda del 2065? ¿Alguna se atreve a decir en nada, breves, una idea de cómo sería? ¿Cómo me la imagino? ¿Cómo saldría de casa y qué es lo que vería? Ahí. Un segundo, que te damos el micro para que te oigamos todas, para que quede grabado a la posteridad, porque con esto es como lo que vamos a construir las ciudades en el futuro. Yo creo que, muy a mi pesar, por todos los movimientos, todo el progreso que está habiendo a nivel social, político, económico y también a nivel tecnológico, yo me imagino una vivienda completamente robotizada y perdiendo también el humanismo del hogar. El depender constantemente de algo automatizado, algo que ya tenemos ahí y que no nos haga a nosotras pensar en qué tenemos que hacer porque ya me están avisando de que me toca hoy hacer esto, lo otro. Es como una pérdida constante de la memoria colectiva y de la memoria del hogar, que yo la veo que ya está en auge. O sea que, pues sí, bastante robótico, me imagino todo. Y ahora, alguna otra, y lanzo el intentar además pensar no solamente hacia dónde iríamos si nada cambia, sino hacia dónde deberíamos, o sea, cuál es no esa distopía, sino esa ecotopía, ¿vale? Y luego metemos también algunos elementos de límites, ¿no? Nuestras historias han de tener límites. Que a ver, lo que ha dicho ella no es mi vivienda soñada. O sea, mi vivienda soñada o mi futuro de vivienda sería pues un poco lo que habéis comentado.
salir a la calle, ver espacios verdes, árboles, o sea, no sé, yo si pudiera me iría al campo a vivir. No puedo porque hoy en día pues el trabajo me demanda estar aquí, pero mi vivienda soñada sería diferente. O sea, sí, vale, ciudades, edificios grandes, por desgracia, pero con espacios verdes, espacios públicos, como decíais, no sé, un poco mezclar eso que decíais de lo antiguo con lo nuevo. Sí, yo mi vivienda soñada tiene mucho que ver con lo que estáis contando de reutilizar las ciudades que tenemos para construirlas mejor. Me voy a ir al lado cinematográfico a esta referencia de Star Wars. Yo quiero puentes como los Ewoks, con mucha vegetación y que no estén estos edificios tan altos, poniendo mucha conexión entre casas y mucho verde también. Aquí están mis límites. Tenemos que darle alimento. No, es que eso es posible. Tenemos que darle alimento a Carlos para su siguiente película. Un momento. Yo que soy hija de la Guerra Fría, a mí me explicaron de pequeñita que si estallaban todas las bombas íbamos a vivir bajo tierra, ¿eh? Y con la mente de los niños, pues a mí tampoco me parecía tan terrible, era otra forma de vivir. Y entonces, sí, de hecho, en una urbanización donde se estaba construyendo, no sé qué millonario hizo un refugio antiatómico y se lo echaron abajo porque necesitaba un montón de permisos. Entonces, sí, eso fue real. Entonces, para mí era una realidad que, bueno, sería otra fase, tampoco lo viví tan terrible. Y yo creo que tampoco va a cambiar mucho la cosa. Yo tendré 100 años, cuando en el año 2000 tendré 99, y no creo que vaya a cambiar mucho las cosas, vamos. Si acaso más extendido, ganar más terreno al mar, porque en mi pueblo le ganaron al mar tanto terreno que está irreconocible. Pero ¿quién se acuerda de eso ya? Ahora, en breve, pasamos a que preguntéis. Uno de los esfuerzos que lanzamos cuando queremos construir ecotopías tiene mucho que ver, y cuando hablamos de ecotopía y no de utopía, que podríamos, es porque los futuros que imaginemos no pueden ser escritos en un lienzo completamente en blanco. Porque para que sean, o es el planteamiento que hacemos desde esta forma de pensar ecotopías, es que estos futuros tienen límites, ¿no? O sea, que seamos capaces de imaginar escenarios de futuro, pero no todo vale, ¿no? O sea, el planeta es finito, por lo tanto, la capacidad de imaginar que tenemos es infinita, pero la ciudad que hagamos o que pensemos tiene que ajustarse a los límites finitos del planeta, ¿no? O sea, esa es una de las... Cuando pensamos de la tecnología como uno de los elementos que nos va a salvar, pues esto tiene límites de uso, ¿no? Entonces, es uno de los marcos. Otro de los planteamientos que hacemos, otro de los límites, tiene mucho que ver con lo que se ha planteado del apoyo mutuo, ¿no? Del carácter social que tenemos como seres humanos y lo que suele emerger de forma más natural en situaciones de complejidad, ¿no? Que tiene que ver más con el apoyo mutuo que con el canibalismo, ¿no? O sea, que esta idea de el hombre es el lobo para el hombre no es real, entonces lo que imaginemos hacia el futuro, que lo traslademos, lo imaginemos en otro plano, ¿no? Digo porque colocar ahí, ¿no? Y cuando lancemos a las personas o a quienes queremos que imaginen o a nosotras mismas, no proyectemos cosas que están fuera de esos límites con los que debemos de escribir en el papel en blanco, ¿no? Vamos a hacer un mini cierre para despedir a Lorena y nos quedamos todavía de minutos más por si queréis hacer algunas preguntas, porque tanto Carla como Carlos y yo nos quedamos un poquito más porque queréis hacer algunas preguntas. ¿Que no? Pues nos vamos a tomar algo y fuera, ¿vale? Agradeceros entonces muchísimo a todas, en este cierre oficial, agradeceros a todas por haber compartido con nosotros este momento, ¿no? Agradeceros a todas el que, con un poquito de suerte, salimos, siempre decimos, ¿no? El objeto de estas charlas o de estos abrir cabezas es que cuando nos hagan la pregunta de qué es más fácil, imaginar el fin del capitalismo o el fin del mundo, pues con un poquito de suerte respondáis que el fin del capitalismo, o respondamos. Sí, y no al revés. Exactamente. Entonces, eso, muchísimas gracias a las tres, muchísimas gracias a todas por venir y nada, que cojas tu tren a tiempo. Y que vivan los trenes. Y que vivan los trenes. Muchas gracias. A ti. Saludamos. Un gusto. Un placer. Estaremos viendo la película. Sí. Nos vemos. Y ahora, mientras ella se retira, y tenemos aquí la realidad del directo,
Justo, gracias por todo. Pues es el momento que si queréis lanzar alguna pregunta, aprovechando que están Carlos, Carla... Ah, mira, ese era uno de los elementos, tenía que ser Carlos, Carla. O sea, Sí. Nada, es casual. Y ahora pensaba que decías de las cavernas, volviendo un poco a reciclar, ¿no? De repente este imaginario de gente viviendo, porque justo lo hemos hablado, ¿no? Que era volver a la cueva, ¿no? Porque en el fondo lo que hace es reciclar, ¿no? Pero es curioso que no se haya pensado en una ciencia ficción donde, ¿no?, la gente esté viviendo para abajo y la parte de arriba está hecha pues para, ¿no?, lo común, ¿no? Lo puede ser un mundo, ¿no? Un mundo ecotópico donde lo privado esté para abajo, si quieres privado, ¿no? Y lo de arriba sea todo comunal, ¿no? Eso podría ser ¿no?, la tierra, tal, y tu espacio privado, que también lo necesitas, obviamente, para abajo. O la cueva. Este es el post charla ya, esto ya es... No, yo creo que esto de cómo imaginas la ciudad en 2065, coincido con Carla en que 2065 está a la vuelta de la esquina. Entonces, 2065 o 2100, pongámosle. Yo creo que según donde miremos, es decir, según la escala espacio-temporal que utilicemos. Es decir, si miramos al contexto estructural, la ciudad que me imagino es Blade Runner. O sea, es la corporación Tyrell dominando el mundo. Pero si abro los ojos y miro a escala global la cantidad de movimientos que se están produciendo, la cantidad de movimientos sociales que están produciendo cosas muy positivas, desde huertos urbanos, fábricas recuperadas, el hábitat popular, por ejemplo, lo hablaba con dos integrantes del proyecto de Rivas, de cohousing, de covivienda, como se le quiera llamar. Es un movimiento que si uno lo mira a escala de barrio o a escala de ciudad, es pequeño. Pero si uno lo mira a escala global, son miles de ejemplos y miles de personas y miles de viviendas que se están construyendo y experiencias muy valiosas. La FUCBAM no es una cosa menor, es una cosa muy, muy, muy potente. Entonces, creo que y lo mismo pasa con la cuestión temporal, o sea, todo tiene que ver con la escala donde miremos. Es decir, hay un equilibrio y creo que en lo que se refleja es en que hay una lucha por dar y hay unos movimientos sociales que de alguna manera nos están indicando el camino. E incluso yo vengo del mundo de la academia, por suerte estoy rodeado de gente que viene del mundo del activismo también, además de la academia del activismo. Pero yo creo que en el mundo de la academia tenemos que contribuir a eso, ¿no es cierto? Pensar en mirar las escalas adecuadas, en mirar en contribuir a generar un equilibrio, un equilibrio en esa mirada, porque yo creo que no está todo perdido ni todo ganado, está por ganar o por perder. Y respecto de las ciudades, también de la ciudad, ya yendo a la otra cuestión que se mencionó aquí, la ciudad el capitalismo plantea una ciudad, que tiene un nombre, que se llama ciudad inteligente. Es decir, han tenido la capacidad de utilizar un concepto tan fuerte como inteligencia para nombrar a un tipo de ciudad que está dotada tecnológicamente y que soluciona todo a través de la tecnología, en la que por eso los humanos desaparecen, ¿no es cierto? Porque está todo vinculado a la tecnología. Y yo creo que la palabra que han usado es muy fuerte y nadie se plantea que además de las ciudades inteligentes haya ciudades tontas, ¿no? Que conectaría mucho con lo que planteabas tú, ¿no? Exactamente. Eso era lo que quería. Sí. ¿Alguien quiere preguntar, decir, comentar? Pues como a las 8 nos decían que teníamos que cerrar y marcharnos, pues terminaríamos aquí, ¿no? Pues nada, que gracias de nuevo.